reyes y sacerdotes. Quiere decir que este sacerdocio está centrado especialmente para las personas que han nacido de nuevo. Pero también para las personas que se expresan como nacidos de nuevo. Porque la iglesia de Corinto nació de nuevo, pero se quedó niña. Ella no se estaba expresando como nacido de nuevo. La iglesia de Colosa, lo mismo. La iglesia de Éfeso, lo mismo. Que dice que eran igual a los otros gentiles, pero no a Cristo. O sea, eran nacidos de nuevo, pero no se estaban expresando como nacidos de nuevo. Pero este sacerdocio sí tiene que ver con estas dos expresiones. Primero, el experimentar el nuevo nacimiento, y segundo, el expresarse como nacidos de nuevo. En otras palabras, el expresar la naturaleza de Cristo. Una cosa es tener la naturaleza de Cristo, pero la otra es expresar la naturaleza de Cristo. El que yo tenga la naturaleza de Cristo me habilita y me capacita a expresarla, pero no significa que la esté expresando. Tengo que permitir que se exprese. Tengo que expresarla. Es como el que sea cantante no significa que me voy a pasar cantando toda la vida. Pero para expresar que soy cantante, tengo que cantar, pues. Si no, no puedo decir que soy cantante sin cantar, pues. Es lo mismo. Como el pastor que no tiene ovejas. Como el pastor que no tiene ovejas, pues. Solo tiene un nombramiento, pero no tiene una función pastoral. Entonces, por esa razón, esta expresión del sacerdocio, cuando dice, y él los hizo reyes y sacerdotes, es de ese sacerdocio que implica estas dos expresiones. El que es nacido de nuevo y el que se expresa como nacido de nuevo. Quiere decir que cualquier persona, aunque vaya al templo, aunque cante, aunque predique, aunque haga lo que haga, si no está cumpliendo estas dos funciones, expresando, si no está cumpliendo estas dos funciones, no cae en esa calidad de real sacerdocio, pues, o de sacerdotes para Cristo. Esto aquí tiene muchas implicaciones y quizás me voy a ir un poquito hacia al principio, y no es tanto el querer entrar en detalles sobre esto, pero tiene muchas implicaciones, el cuidar eso. Por ejemplo, veníamos platicando en el carro con el apóstol Noé y el apóstol David, de que el problema de muchos grupos de comunión familiar, voy a poner esto como el grupo, es que tienen invitados. Y pasan enseñándole estas verdades del reino que el Señor nos ha dado a estos invitados durante 6 meses, 8 meses, 10 meses. Cuando según la Escritura este hombre natural, ¿qué dice? No entiende. Y si lo va a entender, lo va a entender desde la figura del reino de las tinieblas, de este siglo. Eso no quiere decir que no tengamos invitados, pero que debemos llevarlos al arrepentimiento, eso sí. Pero hay grupos que tienen invitados y se pasan ministrando y enseñando a invitados, cuando lo único que están haciendo es tirándole, ¿qué cosa? Las perlas, o tirando al aire todo lo que están enseñando, pues. Porque va a llegar un momento que estos, ¿qué? Se van a ir, ¿por qué? O no entendieron nada, ¿por qué? No porque no se estuviera enseñando una verdad, sino sencillamente porque son
hombres naturales. Entonces, cuando en un grupo de comunión familiar estamos trabajando sobre esto, ¿qué está pasando con esto? Estamos tratando de llevarlos a un sacerdocio, que no lo son. Entonces, mucho menos lo van a ¿qué? A expresar. Entonces, por eso decía, este punto es muy determinante porque nos lleva a ¿qué cosa? A cuidar todas las áreas de funcionamiento como cuerpo, como templo del Espíritu, como grupos de comunión familiar, como, ¿qué más? Como cualquier otra actividad, como iglesia, la iglesia en sí misma en su totalidad, de una manera integral. ¿Por qué entonces? Porque entonces yo voy a entender que no puedo llevar, aunque estén invitados, yo asumo como que están entendiendo y que como están llegando están interesados y pasan 6 meses, 1 año y no reciben al Señor. No, mi responsabilidad es llevarlos al Señor para que ellos entren dentro de esta, ¿qué cosa? Dentro de este sacerdocio, pues. Si no, estoy ministrando a sacerdotes bajo el reino, ¿qué? De las tinieblas. Entonces, a eso quiero llegar por ahí. ¿Va? Entonces, por eso es que tenemos que, todo esto tiene una interrelación tremenda. Porque si soltamos un cabo, no lo hacemos bien, todo lo demás nos está funcionando mal. No nos funciona bien. Ese es el problema realmente que hemos tenido, pues, de que no hemos llevado a la gente en este punto pues no hemos llevado a la gente a un nacimiento y no puede aplicar. No lo puede aplicar, y si lo va a aplicar, lo va a aplicar bajo razonamiento, bajo lógica, bajo puro racionalismo, pues, bajo pura ¿qué? Mentalidad religiosa, pero no bajo un sacerdocio correcto, pues. Entonces, por eso, esta enseñanza del sacerdocio es tan significativa, tan importante, porque esa nos va a limpiar de actitudes o de acciones incorrectas desde el principio, porque si no estamos llevando un sacerdocio incorrecto. Y esto debe llevarnos a cuidarlo. No digo que no hayan invitados. Si llega un invitado hoy, gloria a Dios. Pero a ese hay que trabajarlo esta semana, hasta llevarlo a qué cosa. A que se entregue al Señor y experimente el nuevo nacimiento. O se defina, pues. No que tenemos gente aquí que les ministramos 6 meses, 9 meses, 1 año, y cuando sentimos se van, pues ¿por qué? ¿Y qué pasó? Nunca recibieron al Señor, pues va. Y producen sus propias ideas también sobre el grupo, que es la participación. Y entonces vienen a afectar, ¿verdad? Vienen a afectar, vienen a contaminar. Si ese punto es muy importante, vienen a contaminar, ¿verdad? Y cuando sentimos tenemos un grupo contaminado, pero no un grupo que está haciendo esto. Ellos en la plática pueden expresar sus sentimientos. Así es, si no nos contaminan al resto. Nos contaminan al resto. Recuerdo que una vez estaba en la Alianza Evangélica, yo fui mucho tiempo directivo de la Alianza Evangélica, muchos años, y recuerdo que el hermano Miguel Ángel Suazo, que era ¿cómo se llama? El gerente, o ¿cómo se le llama? El director general de la Sociedad Bíblica en aquel entonces, dijo algo muy importante, porque muchos cuidando ahí de que, miren, pero ¿quién tiene derecho a hablar? Todos tienen derecho a hablar, pero la decisión solo está en, ¿cómo se llama? En unos cuantos, porque el estatuto decía que los que, ayúdenme con estos estatutos generales,
el estatuto decía que solo los tenían no solo derecho a voz, sino a voto, y en eso se para él y dice, hermanos, dice, pero el que habla, todos tienen derecho a voz, y el que habla tiene más poder que el que vota. Porque el que habla puede decir algo aquí, nos votó a todos nuestras ideas. Y yo dije, ¿cierto pues? ¿Ah? Y a veces creemos, por eso es que esos estatutos así basados en esos son puros, ¿qué? Cuentos, pues. Pero realmente el que habla, como tienen derecho a voz, ¿qué pasa? Hablan y ¿qué pasa? Botan todas las ideas, echan abajo. Ahí vemos a un Gamaliel, ¿va? En la escritura, que todos sí diciendo cosas, y se para Gamaliel, le expone, ¿y qué pasó? Los echó abajo sus. A eso me refiero, pues, ¿verdad? Entonces, a veces el que habla tiene más poder que el que vota, pues, ¿verdad? Porque influye, contamina. Y el problema es ese. Por eso es que esto nos debe llevar. Solo estoy poniendo el grupo de comunión familiar como un ejemplo, pero podría poner todas las actividades, el grupo de alabanza, el grupo, hasta el predicador mismo, el pastor mismo. Tenemos que cuidarnos de todo esto. O sea, porque a veces vamos como al estilo Josué, el sacerdote Josué, con vestiduras ¿qué? Manchadas. Entonces, pero solo estoy poniendo este ejemplo de la importancia de cuidar. Este sacerdocio nos lleva a la delicadeza, al celo de Dios. Ese fue el problema en Malaquías, el reclamo de Dios a los sacerdotes. Su falta de ¿qué? De celo. No cuidaron las cosas sagradas. No cuidaron las cosas santas. Sino que las tomaron así como que fuera ¿qué cosa? Cualquier cosa, pues. Incluso las veían manchadas y nadie iba a limpiarlas. Eran permisibles. No, esto nos lleva a cuidar que lo que es del Señor es santo, es sagrado, es sublime, es ¿qué cosa? Debemos de cuidarlo no como algo especial, sino porque es especial. En otras palabras, nos lleva a darle el lugar real, no a ser místicos tampoco, sino que el lugar real. Hay gente que es muy mística. Recuerdo que una vez íbamos caminando con unos hermanos jóvenes y de repente me dice uno de ellos, ¿cómo sería la voz del Señor Jesús? ¿Va usted? Me dice, ¿cómo así? Le digo, pues normal, le dije yo. ¿Cómo sería la voz? Es que haber sido así sonora, como el locutor. Eso es en las películas, le digo yo. O sea, era natural, pues. O sea, no es que el Señor nos esté llevando a eso, no, más bien nos está librando de eso, de ser místicos. Jesús hablaba normal, pues, va. No hablaba así con voz sonora y que eco y que... No. Como se oye en las películas, ese es cuento de película, pues, va. Pero lo que el Señor nos está llevando es a ser reales, realistas, a ser, dijiste una palabra, a ser auténticos, que no nos vayamos ni a misticismo, pero que tampoco seamos permisibles, pues, va. Que no seamos, sino que nos mantengamos en la línea real. No solo real de realeza, sino real de autenticidad. Y por ejemplo, esto en relación a los grupos, esas cosas tenemos que cuidarlas. Y estoy poniendo, como dije, esto es solo un ejemplo para que veamos que sí hay deficiencias. Y que cuidemos la gente que nos está llegando y que la gente a la cual la estamos, discipulando. Hay que discipular a los discípulos. Ese es el principio del diseño. Id y hacer discípulos, a estos hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero a los que no son discípulos a veces les resultamos, ¿qué cosa? Enseñándole las cosas que él ha guardado, o que él ha enseñado, perdón, que él ha ordenado, y
Nada que ver, no lo hacen, no lo viven, no lo creen, no hay fruto. ¿Por qué razón? Porque no hemos cuidado bien lo que es las cosas del Señor, ¿verdad? Ahora, entonces sí, el que dice que somos, ¿qué cosas? Reales o reyes y sacerdotes, Él nos hizo, se refiere a esta clase de personas, no al religioso. Y religioso no es, y no es nacido de nuevo, no es porque cante, no es porque toque, no es porque asista a la iglesia, ni es porque recoja las ofrendas, ni es porque arregle las flores del templo. O sea, eso no es, sino es el que está expresando la naturaleza de Cristo. Muy bien. Ahora, hemos estado poniendo el ejemplo de Samuel. De Elí y de Samuel. Al poner el ejemplo de Elí y de Samuel, vemos un sacerdocio que se cumplió ahí bien, aunque no lo cumplió con los demás. Como que hasta después reaccionó Elí y empezó a cumplir su sacerdocio correcto. Pero ya había en tiempo de su juventud y en el tiempo de su fuerza, aquí hay mucha enseñanza sobre eso. Perdió la oportunidad de dirigir a los ancianos de Israel en el orden correcto. Porque los ancianos de Israel eran los que estaban bateando en relación al arca del pacto. Cuando los filisteos, dice que llegaron, por ejemplo, aquí en el 1 Samuel capítulo 4 y versículo 3. Y cuando el pueblo, ¿qué dice? Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿qué cosa? ¿Qué nos ha servido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros testigo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y vayamos de una vez para poderlo explicar, en el versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ahora, veamos la diferencia de los de Israel con los filisteos. Los ancianos de Israel, ¿qué decían? Que Dios nos libre, que Dios nos proteja. Mientras que los filisteos, ¿qué dijeron? No, el arca significa, ¿qué cosa? Que Dios está en medio de nosotros. Y dice uno, pero ¿y por qué los filisteos tenían más entendimiento de la realidad de la presencia de Dios que los mismos ancianos de Israel? Por la falta de un sacerdocio correcto. Porque cuando no tenemos un sacerdocio correcto, el arca del pacto, que es la presencia de Dios, fue quitada, fue robada por los filisteos. Porque ellos tenían un entendimiento, y por eso fue que empecé hoy la primera reunión, para que tuviéramos el entendimiento claro del significado del sacerdocio. Para que no nos pase lo que le pasó a estos ancianos de Israel. Por tener un entendimiento pobre, laico, como algunos le llamarían, del arca del pacto, eso produjo en ellos esa indiferencia al punto que fueron vencidos y derrotados y perdieron el arca. Y muchos años, 7 meses estuvieron con los filisteos y de ahí fue a la casa de ¿cómo se llama? De Obed-edom. Gracias. Ahí estuvo cerca de 20 años. O sea, miren cuánta ausencia de altar de Dios tuvo el pueblo de Israel por un sacerdote que no supo llevarlos correctamente.
Y ese es el riesgo nuestro, cuando nosotros no cumplimos bien nuestra función sacerdotal. El riesgo es que arrastramos a la gente que tenemos a nuestro lado y la llevamos a que experimente no la bendición de Dios, sino una presencia o una ausencia de presencia de Dios. Aunque después rectificó Elí con Samuel su sacerdocio, pero ya había afectado a una cantidad de personas, pues va, a todo un pueblo. Lo que veo es que durante su juventud Elí no cumplió bien su función sacerdotal, porque fue muy permisible con sus hijos. No fue estricto, no fue correcto. Sus hijos hacían, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Pero ya cuando fue viejo, cuando ya fue grande y le fue llevado Samuel, ahí se empieza a cumplir su función sacerdotal. No sé si el Señor nos está hablando ahora sobre el sacerdocio debido a que ya llegamos a cierta edad. Sí. Para que la cumplamos correctamente. Porque imagínense hasta qué tiempo Elí empieza a cumplir su función sacerdotal. Pero qué importante las cosas que le enseñó a Samuel. Una de las primeras cosas que le enseñó a Samuel fue a ministrar a Dios. ¿98 años? 98 años tenía el sacerdote Elí. Algunos ya vamos llegando ahí. Con razón el Señor está dando esta revelación. El ministrar a Dios significa no el hecho de alabar a Dios, sino ministrar a Dios en ese tiempo era el dedicarse al altar de Dios. Entonces, el reconocimiento de que Dios es primero. Pero no primero como uno pone en la lista, digamos, el número 1 es Dios, el número 2 es la familia, el número 3 es el trabajo, un ejemplo. El número 4 es, ¿qué cosa? La iglesia. No, no es así. Porque quiere decir que aquí es Dios, pero aquí ya no es Dios el primero. Aquí ya no es Dios el primero. Aquí ya no es Dios el primero. No es Dios el primero en todo. Y eso es lo que dice David en el Salmo 100, en el Salmo 100. Versículo 3. Reconoced. ¿Qué dice? Eso es lo que le enseñó eso es lo que le enseñó Elías a Samuel. Reconocer que Dios es Dios. Veamos algún ejemplo de un reconocimiento que no sea Dios como Dios. Hace un ejemplo general, no necesariamente de la Escritura. Que le llamemos Señor y nos lo hagamos. Llamemos Señor y nos lo hagamos. Sí, eso es.
¿Qué otra cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no hagamos conforme a lo que Dios ha dicho, es que no lo reconocemos como Dios. Todo lo hacen en el nombre de Dios y aunque las cosas Sean diferentes. Y también dice la palabra reconocerle en todos tus caminos. ¿Sí? ¿Qué significa? Reconocerle en todos tus caminos. el Señor de todo lo que hagamos, Que todo lo que hagamos, Él es Dios. Y eso fue lo que le enseñó Elías a Samuel. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestra gente, a los discípulos hoy en día? Eso, es eso. ¿De qué sirve que les enseñemos dónde está Salmos, dónde está Job, dónde está Levítico, dónde está Jonás? Si no les enseñamos quién es Dios. Si no, ¿de qué sirve que les enseñemos toda la historia de los libros de la Biblia? Si no les enseñamos quién es Dios. Por eso David decía, reconoced que Jehová es Dios, punto. Y está hablando de alabanza y está hablando de servirle, porque luego dice servirle con alegría. Y eso es lo que Elí le enseñó a Samuel. La otra cosa, lo que él le enseñó fue, ¿qué cosa? A conocer a Dios. Porque dice que Samuel no conocía a Dios. Volviendo a 1 Samuel. (3:7) Y Samuel, ahora esto me gusta mucho, no había conocido aún a Jehová. Quiere decir que después sí lo conoció. Y Samuel, ¿qué dice? No había aún. Quiere decir que después sí lo conoció. Entonces, si algo debemos de llevar a los discípulos es a que conozcan a Dios. Una función sacerdotal es esta. Que los discípulos aprendan, y nosotros también, a tener intimidad con Dios, pero a conocerle a Él tal como Él es. Y conocer a Dios es conocer su plan, su propósito. Ese conocer, apóstol, es un conocer muy profundo, Sí. muy íntimo, como dice la escritura, hablando de Adán, cuando se conoció a su mujer, íntimo con él. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios porque lo leímos en la Biblia, o que oímos un mensaje. Cobramos una hora. No es por eso. Me vuelvo a poner esto porque aunque me dio calor, pero Escalofrío nos dio. Traigan la doncella. este conocer a Dios, sí es íntimamente, o sea, es un conocimiento profundo. Lo voy a explicar de esta manera. Viene el Señor y le dice a sus discípulos, ya es la hora, ya vienen por mí, así parafraseado, ya vienen por mí. Y nosotros al ver que venían los soldados a
atraparle, ¿qué hubiéramos hecho? ¿O qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Jesús? Cúbranme, muchacha, tápenme mientras yo me las escapo. Entreténganlos mientras yo me voy. O si no nos hubiéramos parado, serpiente antigua, hijo del diablo. Aquí y allá ustedes vienen a estorbar el plan de Dios, el propósito de Dios. Quieren tocar al ungido de Dios. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Él mismo salió. ¿A quién buscáis? Uy. Incluso le dijo a Jesús Nazareno, pues yo soy, aquí estoy. Pues. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Porque conocía a su Padre, conocía su plan y conocía su propósito. Porque sabía que para ese propósito había venido. Y que ya era el tiempo también. Y que ya era el tiempo. Porque muchas veces se salió de medio de esta. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagamos? ¿Cuántas veces hemos interrumpido el plan y el propósito de Dios en nosotros? Por no haberle, ¿qué cosa? Conocido. ¿Y cuántos hermanos estorban a Dios el que se exprese y se manifieste por falta de qué? De conocimiento. ¿Y cuántas veces nosotros estorbamos a los hermanos que experimenten a Dios por falta de conocimiento? Sí, pues. Ahora, si algo hace el sacerdote de Dios es llevar a la gente a reconocer que Dios es Dios y a conocer a Dios. Pero ese conocer a Dios no es solo superficial, es conocer su plan, su propósito, su tiempo. Lo que se decía, pues, él conoció que ya era el tiempo. No dejaba las cosas para otro día, que era su tiempo. Y cuando la iglesia se toma su tiempo, un ministerio se toma su tiempo, un discípulo se toma su tiempo, un grupo se toma su tiempo, es porque no conoce a Dios. Pues. Ahora, si yo no estoy llevando así a los pastores y a la iglesia, significa que mi función sacerdotal no está cumpliendo su propósito. Ahora, fíjense que no enfatiza tanto lo que Elí le estuvo diciendo a Samuel, sino enfatiza lo que Samuel estaba haciendo. En otras palabras, este sacerdocio no lo llevó solo a enseñarle, sino lo llevó a que lo ejecute. El problema nuestro con varios pastores es que les enseñamos, pero no ejecutan nada. Y decimos, y voy a usar hoy el ejemplo del hermano Walter, te voy a usar hoy. ¿Y qué estará pasando, pues? Porque es un común denominador entre todos, o sea, un ejemplo para todos. ¿Y qué estará pasando? ¿Por qué será? Porque no estamos cumpliendo bien nuestra función sacerdotal. Y el peligro es que se roben el arca. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? Que porque no entendió, se robó la palabra. Ahora, qué importante es esto entonces, porque esta es responsabilidad nuestra.
es responsabilidad nuestra. No solo de enseñarle a los pastores, no solo de enseñarle a la iglesia y a las iglesias, sino llevarlos a que lo hagan. Me asombra que no enfatiza tanto la enseñanza en sí de Elí, sino enfatiza mucho, ¿qué cosa? La acción de Samuel, que no solo habla de un discípulo que aprendió, sino eso demuestra que ¿qué? Que sí fue enseñado sobre eso. Pero el énfasis no lo da en lo que aprendió, sino el énfasis lo da en ¿qué? En lo que hizo. Y si algo el Señor quiere llevarnos a que seamos efectivos en el distrito, es a que llevemos a los pastores a esto. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que empezar con eso. Qué importante es esto, pues. Ahora, la tercera cosa fue a oír a Dios. Ahora, oír a Dios no es solo oír su voz, sino cuál fue el reclamo de Juan a las iglesias, más bien del Espíritu Santo, a las 7 iglesias de Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cambié el tercer punto porque los vi muy serios, entonces pasamos para acá entonces. ¿Qué significa aprender a oír la voz de Dios? Estaba explicando en Reforma este lunes la diferencia de lo que dijo Joel. ¿Cómo es la cosa? Lo que dijo Joel a lo que dijo Pedro. ¿Qué dice Joel 2:28? Derramaré mi espíritu. ¿Pero qué dijo Pedro? De mí. Derramaré de mi espíritu. Esto fue lo dicho por el profeta. En los procesos que Veamos aquí en Hechos. De mí, dice Pedro. Y allá es mí. Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Uno diría, solo le agregó un de. ¿Qué importa eso si solo es un de? Pero aquí está diciendo derramaré mi espíritu, o sea, el espíritu integral, todo el espíritu completo. Pero aquí es una parte. Y por eso es que la iglesia, toda la iglesia, cualquier iglesia que usted quiera ver ahí en la escritura, siguió esta misma línea. Un mover del espíritu limitado. Un mover del espíritu limitado. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? Si aún Jesucristo mismo dijo, yo enviaré el Consolador, no les enviaré del Consolador o una parte del Consolador. Jesús mismo aclaró que era, ¿qué cosa? Completo. Pero por causa de la predicación esta, diferente, ¿qué pasó? La iglesia solo experimentó una parte del mover del Espíritu. En otras palabras, no hubo ¿qué cosa? Fidelidad en oír bien a Dios. Ni en transmitir. Y ese es que dice, y dijo Dios. Y esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y dijo Dios. Pero no dijo lo que dijo el profeta Joel. Volviendo al
un valor oficial para actuar con verdad. Es una persona creíble, pero para ser creíble debe ser fidedigno. Ahora, por eso es muy importante esto. Y si algo le enseñó Elí a Samuel, ¿qué fue? A oír a Dios. Por eso en el capítulo 3 de Samuel, de 1 Samuel, y versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era, ¿qué cosa? Fiel. No solo era profeta, sino era, ¿qué dice? Fiel. Pero para ser fiel hay que ser fieles ¿en qué? En oír. Porque Pedro no fue fiel en oír ni en leer, ni en transmitir. Aunque sí era un 99% de verdad lo que estaba diciendo, pero el 1% la fletó, ¿eh? Y fue lo peor. Uno diría, pero si el 99%, por lo menos una gran mayoría. Pero lo importante lo dejó. Porque lo demás sí lo dijo Joel. Entonces, si algo Dios quiere, es que aprendamos a hacer, ¿qué cosa? Fieles. Si algo hace el sacerdocio de Dios en este tiempo, es discípulos fieles. Si no estamos produciendo discípulos fieles, no estamos haciendo un buen sacerdocio. Aquí en 1 Corintios 4:1 también dice, así pues tengan en común dice los seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno que hayan fieles. No solo que haga una administración fiel, sino que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué Samuel fue fiel profeta? ¿Por qué fue fiel profeta? Porque él aprendió primero a ser ¿qué? Fiel. O sea, no fue fiel por ser profeta, sino fue fiel profeta porque primero él, su estilo de vida, era ¿qué cosa? Era fiel. No cambiaría el término ahí. No cambiaría el término ahí. Samuel era profeta fiel. Ahí sería entonces primero. Que la importancia es el ser profeta. Pero aquí dice que era fiel. Fiel profeta de Jehová. Aún nosotros en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones, a veces tergiversamos lo que la palabra en realidad dice, ¿no? Así es. Sino que la decimos de una manera diferente, ¿no? Entonces por eso es que pienso que hasta para decir lo que la Biblia dice, hay que decirla fiel como dice. Hay que decirla fiel. Como que dijo, desierto, digo, desierto es un lugar que no tiene agua, no tiene río. A veces inclusive leyendo nosotros, o sea, en la lectura bíblica, decimos otras palabras que no están. Así es, y leyéndolos. No, así nos Cuando pasa. menos aprendemos bien los versículos. Justo hablando del discipulado, cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Tienen que ser fieles antes, que sean idóneos. También El problema en capaces. el discipulado, y esto es muy buen punto, Un discipulado correcto, fiel. Ahí. el problema en el discipulado es que le estamos transmitiendo las verdades a personas que no son fieles. Ahí está. Es cierta la mentira.
Este discipulado que Pablo le dice a Timoteo Sí, es un discipulado para hombres fieles. así es. El asunto está que le hemos transmitido estas verdades a personas que no son fieles. Entonces, ¿en qué queda todo? En nada. No están ni integradas a la iglesia, ¿no? No puede. Cuando Pablo le dice a Timoteo es que encarga a hombres fieles, eso da a entender que hay hombres Que no son fieles. que no son Así es. que no es tan bueno para ¿qué? Un discipulado de esta clase. Lo que es de enseñar. Una hermana que se había ido de Tunis al extranjero y cayó la semana pasada y el domingo, sin haber escuchado este toma, y me llamó mucho la atención cuando se lo escuché. El domingo llega a saludar y a presentarse, y ya vine y estuve en mi lugar ya anoche, de noche, el jueves, ella viste así. Ay, ahí mire qué bueno, nos contó el discipulador de la siembra. Y yo he estado sembrando por mi casa, y dice el discipulador, este es un buen tiempo para sembrar lo que usted está soñando y todo. No me dijo, y me vuelve a repetir, esta siembra no es para sembrar, para que la escritura se cumpla. Eso es No nada es por más. ¿Cómo necesidad. así, pastor? Es lo que menos mencionó el discipulador. No fue Le fiel. corregí. En eso, ahí mismo enfrente de ella. me dice, No fue fiel. Mira, ¿cómo has estado? Y ella me interrumpe, permita. Y me empieza a decir cosas. Eso y más otras cosas. Yo dije, para que la escritura se cumpla, porque eso se ha dicho y eso se lo dijo. Y el lunes lo escucho, o sea, decir lo correcto. ¿Verdad? O sea, ¿cómo Si cambia nosotros todo? nos damos cuenta, tenemos discipuladores que no son fieles. Entonces lo que ellos están haciendo son discípulos que no son fieles. Ahora, el asunto no es de volar cabezas y entonces si empecemos de cero. No, es de llevar a los que están Claro. a que sean fieles. Ese realmente es el trabajo. pues. Ese es el trabajo. En uno de los libros que usted ha escrito, dice que debemos de seleccionar a las personas que van a ser nuestros discípulos, Sí. como el sembrador que escoge la buena semilla, para que tenga un buen resultado en su cosecha. De igual manera, creo que debemos de seleccionar las personas que vamos a discipular para poder tener una cosecha de discípulos, pero a la imagen de Cristo, así como escribe aquí Pablo a Timoteo, ¿verdad? Hombres fieles, pero a veces no seleccionamos gente, sino el que va cayendo lo vamos. Yo les hablaba el martes a los discípulos, acerca de este ejemplo, que uno que es agricultor selecciona la semilla. Así va es. a una tienda agropecuaria para comprar las semillas selectas. No va al mercado y dime una roba de maíz para ir a sembrar, porque los resultados serían desastrosos. Entonces, creo que de la misma manera debemos hacer nosotros para tener un buen resultado. Pero a veces no obramos de esa manera. Pero gloria a Dios, porque ya estamos aprendiendo. Es cosa seria el no escoger bien la semilla. ¿Verdad? Porque el buen sembrador, ¿qué hace primero? Escoge bien la semilla, y la que no es semilla, pues la vende, pues, ¿verdad? O se la come. Pero es la buena semilla es la que le va a producir, ¿qué cosa? Una buena producción, una buena cosecha. ¿Verdad? Entonces, ¿qué impactante es eso? Porque esto es lo que nosotros debemos de cuidar, pues. Y ser fieles en cuidar lo que Dios nos ha dado. Ser fieles en expresar lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que no haya eso que le pasó a la iglesia al principio. Se perdieron bendiciones.
cualquiera podría decir es que es la iglesia naciente, es la iglesia al principio, pero esta iglesia duró 40, 60 años. No fue una iglesia de 5 años o de 3 años. Y además tenían el desafío que para ellos ya el arrebatamiento iba a ser, ¿va? Ellos ya decían, por ejemplo, Pablo, ¿qué dice? Mas nosotros los que quedamos, ¿qué dice? Seremos arrebatados. Sí. Hasta él creía que iba a ser arrebatado, ¿no? Y nos juntaremos con ellos en las nubes. O sea, para Pablo él no se iba a morir, sino él iba a ¿qué? A estar en el arrebatamiento, porque para ellos ya iba a ser. O sea, sí tenían el desafío de que ya venía el Señor. Aún así no se prepararon. Y más aún Juan, ¿no? He aquí vengo pronto. He aquí vengo presto, dice también en otro versículo. O sea, para Juan, Cristo ya venía. Como le dijeron que él no iba de aquí, a ti que te importa, le dijeron al otro, ¿no? Ya está en camino. Para Juan decía, ya está en camino. Para Juan ya está en camino, pues, o sea. Sin embargo, la iglesia con ese desafío, ¿qué pasó? No. Ni así, ¿va? Ni así respondió. Y fíjate, hermano, que es parte de la iglesia la que venía también del tiempo de Jesús, ¿no? Sí. O sea que ellos conocieron personalmente a Cristo, más sin embargo No le entendieron. No le entendieron, porque siempre pensaron en un Cristo físico. Siempre pensaron en un Cristo físico. En cambio, Pablo lo veía en un Cristo glorificado, pues, diferente, ¿va? En un Cristo revelado. Como dijo aquel, más mejor, ¿va? Ahora, qué importante entonces es esto, oír. Porque si yo no estoy oyendo bien, ¿qué va a pasar? No voy a transmitir bien. Y ya vimos bíblicamente o escrituralmente la tragedia que le pasó a la iglesia. No la llevó a dar la talla a pesar del desafío que tenían, que ya venía Cristo. Y como dije, para Pablo, ya ya se contaba él entre los arrebatados, ¿no? Por eso dice que lo vi con fe. O sea, la iglesia no estaba pensando que era una iglesia naciente, la iglesia estaba oyendo el mensaje de que Cristo ya venía, pues. Y ni aún así se pudieron perfeccionar. ¿Por qué? Porque no oyeron correctamente. No fueron fieles porque tenían discipulado. Si dice Pablo a Timoteo, en Timoteo 1:3, que le rogó que se quedara en Éfeso, precisamente ¿para qué? Para corregir a los que estaban enseñando diferente doctrina de error, dice, diferente doctrina. O sea, sí tenían discipulado. Pero ¿qué estaba pasando? Estaban enseñando otra cosa. No lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a la iglesia. Y si algo hizo Elí con Samuel fue que lo formó como ¿qué? Como una persona ¿qué? Fiel. Y si algo nosotros tenemos que formar a las personas, a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, es a que sean fieles a Dios. Hoy en las diferentes denominaciones se le enseña a la gente a ser fiel a su denominación. Aunque le falle a Dios, ¿va? No, en Misión Cristiana del Calvario lo que tenemos que enseñar es que sea fiel a Dios. Que era fiel profeta, que se diga que somos fieles apóstoles, que se diga que somos fieles profetas, que se diga que somos fieles pastores, que se diga que somos fieles evangelistas, que se diga que somos fieles maestros. ¿Por qué había maestros que enseñaban doctrina de error? Porque no eran, ¿qué cosa? Fieles.
Porque se estaba enseñando a un discipulado a personas que no eran, ¿qué? Fieles. El éxito de un discipulado está en enseñarle a personas fieles. Hay que hacer una revisión de nuestros discipulados. Inclusive de nuestra, ¿cómo se llama? Del consejo. Del consejo, si el consejo no está dando resultado y no son fieles, tenemos que hacer revisión. De veras, sí. Esa fue una de las directrices que dio en Reforma. Empezar a ver las cosas que no se dejaron de hacer. Sí. Y es ahí donde nos conviene. Aún en la iglesia, si los asistentes pastorales no son fieles, hacer una revisión sobre eso. Llevarlos a que sean fieles. No volar cabezas, sino llevarlos a que sean fieles. Debiera de iniciar en el grupo del pastor. Sí. Para que así el discipulado sea fiel. ¿Ves? Hay un pastor que sus supervisores no diezman y ahí los tienen. Usted dice que no hay que quitarlos sino enseñarlos, pero esa gente ya sabe. Ahora, si llega un tiempo y no quiere, hay que quitarlo. ¿Ves? Sí, y yo he visto que el pastor ha enseñado en área financiera y que esos tipos no cambian. Entonces hay que cambiarlos. ¿Por qué qué? Porque entonces el discipulado se corta. La transmisión de lo genuino se corta. ¿Por qué es necesario el discipulado fiel? Porque estos hombres fieles van a enseñar también a otros. Tal vez en la ejecución de cómo le está enseñando este pastor a los hermanos. Fíjate que en la iglesia muchos hermanos no habían entendido sobre el nuevo nacimiento en el orden bíblico que el Señor nos mostró como misión. Y desde el púlpito nosotros predicamos, predicaba mi esposa, predican los otros hermanos del equipo de asistencia pastoral. Y no les caía el 20. Hasta que, entendiendo las directrices que el apóstol nos dio, de ubicar a las personas, entonces yo les dije, el discipulador debe ubicar a ese discípulo. Si el discipulador no logra que entienda al discípulo, que vaya al equipo de asistencia pastoral, un miembro del equipo de asistencia pastoral. Y si no, entonces tráiganlo conmigo, yo como pastor voy a hablar con él. Cuando dimos esa directriz, el discipulador empezó a hablar con estos hermanos que no habían entendido. No general, habían entendido, sino específico. Pero fue específico, Ahí así está. personalmente. Y vino el equipo de asistente pastoral y también habló con el hermano personalmente. Mira, hermano, no has entendido esto, así, así, así. Le explicó con la escritura, le explicó con amor, sin ser sarcástico, sin golpearlo, sino explicándole la escritura. Y ahora yo ni estaba, porque estaba fuera. Ellos mismos han ido a la iglesia, a la oficina, y dicen, venimos para que nos bauticen en el orden que el Señor estableció. Pero ellos ya lo entendieron, porque hubo alguien que se lo dijo personalmente, no desde el púlpito. Y es uno de los problemas que hemos tenido, porque suponemos que porque ya lo predicamos, ya lo entendió la gente. Pero lo que yo creo que tiene que hacer este pastor es sentarse con los hermanos. Al que está fallando, digamos con sus diezmos, en este caso, en este caso, llamarlo, mire, y indicar. y explicarle lo que la escritura dice. Si después de eso no hace caso, entonces sí, ¿verdad? Definitivamente, porque ¿para qué? Está haciendo más daño y está sembrando en tierra árida y no va a dar fruto, definitivamente, o entre espinos, y la va a ahogar la palabra. Si nos damos cuenta, mucho del ministerio que hemos realizado ha sido en esas áreas. Y nos hemos cansado y agotado y el fruto ha sido muy poco. Por eso el Señor nos está llevando a esto, a que hagamos precisamente eso, y un discipulado personal. Eso va a ayudar mucho a corregirlo, a ayudarle, a orientarlo, a levantarlo, porque es restauración. ¿Verdad? Ahora, si después de eso no quiere, pues definitivamente no, pues va, o sea, no tampoco nosotros estamos obligados a tenerlo ahí solo porque asiste a la iglesia. No. Después del evento de aquí ahorita de jóvenes,
había un muchacho en la música, pero él vino también acá y oyó la enseñanza del sacerdocio. Y yo lo llamé y le dije, mire hermano, usted fue a Guatemala y oyó, y usted no es fiel al Señor. Entonces yo haría mal en seguirlo teniendo ahí si usted ya tiene entendimiento. Entonces mejor tiene que arreglar su vida con el Señor y después platicamos para ver qué hacemos con usted, pero no lo puedo seguir teniendo ahí. Entonces eso tuve que platicar así. Pero es un discipulado personal. Porque así hay mucha gente, hermano. O sea que los pastores somos responsables de mucho de eso, porque consentimos a la gente sabiendo que no son fieles a eso. A pesar de que lo predicamos desde el púlpito. A pesar de que lo predicamos, y como usted decía, a veces por uno le damos a todos, y no son todos, y no es una sola persona. Pero no nos animamos a hablar con él. Pero yo pienso que deberíamos entender ahora el sacerdocio, el lugar que tenemos nosotros, ¿no? De corregir, ¿no? Y usted decía que la función del sacerdote es limpiar, y eso tiene que ver con limpieza eso. Ahora he estado insistiendo en esto porque si algo el Señor me dijo en estos días era que la persona fiel no es el que sabe, sino la persona fiel es el que hace, el que ejecuta correctamente las cosas. Y por eso he estado insistiendo mucho en esto. 2:35 de 1 Samuel dice eso. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, Sí. que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Un sacerdote. 2:35. Pero que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Ese es el sacerdote fiel, ¿no? No el que sabe. No el que sabe, sino el que haga, el que hace. El problema de la peña, de la roca y de la arena no fue porque no sabía, sino porque no hizo conforme. O sea, sí hizo, pero lo hizo a su manera, pero no conforme a lo que se le había dicho. Dice en otra versión, yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiera. Así es. Ahora, ¿cuál debe ser el desafío de aquí en adelante? Que los pastores que tenemos hoy, y voy a decirlo hoy, y espero que no me malinterpreten, no deben de ser los mismos de aquí a ciertos meses. No estoy diciendo que los vamos a quitar y que vamos a hacer cambios pastorales. Estoy hablando de pastores transformados, pastores restaurados. Porque si de aquí a ciertos meses seguimos teniendo los mismos pastores, o hay una falla en ellos o hay una falla en nosotros. Ya no es no sé qué pasa. Entonces, ¿cuál debe ser el desafío de hoy? Que nosotros seamos esto y tengamos esto primero nosotros. Pero luego que llevemos a los pastores a esto. Y de ahí a las iglesias, que las llevemos a eso. Porque si algo las iglesias tienen que aprender es a reconocer que Jehová, Él es Dios. Él es Señor, Él es Rey de Reyes, Él es el alto y sublime. No hay otro como Él. Si la gente de nuestras iglesias, los siervos de Dios, si nosotros como cuerpo ministerial no comprendemos eso, hermanos, caemos al estilo religioso. Y el sacerdocio de hoy nos lleva precisamente a esto. Y a conocer a Dios en todas las cosas. A conocer a Dios, su plan, su propósito. Porque eso va a haber cambios de actitud.
que quizás va a sonar a que nos vamos a defender o no nos vamos a defender. Va a depender del plan y el propósito de Dios en su momento. Pero tenemos que conocerlo. Y también tenemos que aprender a oír a Dios. Y en este tiempo, Dios nos está hablando por medio del Espíritu Santo. Dios nos habla por medio del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos guiará a toda verdad. Y el sacerdocio de hoy, de este tiempo, el hecho por Jesucristo, que viene de la orden de Melquisedec, nos lleva a esto. Entonces, ¿cuál desafío debe ser el de hoy? Una, que nosotros como cuerpo ministerial vamos a dar esta experiencia. Dos, que vamos a llevar a los siervos de Dios, pero que nos propongamos que aquí a cierto tiempo ya no son iguales. Pues. Si son iguales, es que no estamos haciendo bien las cosas. No es ellos el problema, sino el problema está en nosotros. Y lo tercer desafío que debemos de llevar hoy es a que las iglesias que están bajo nuestra responsabilidad las llevemos a que se haya un discipulado en base a esto. Si los discípulos no son fieles, es señal de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero Pablo mismo dice que le enseñe a hombres fieles, a personas que sabe que van a fructificar, que van a producir, a que no tire la semilla en terreno ¿qué? No fértil, sino que podamos ser personas productivas, inteligentes. Si la semilla es buena, pero la tierra no es buena, no hay fruto. Podemos dar una buena enseñanza y si el pastor no capta y no obedece, No es buena tierra. no es buena tierra. No es buena tierra. Por eso en el libro de Job, hermano, 42:5, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, no había entendido el plan del Señor. No había conocido a Dios. No había conocido. Dentro de lo que estamos aprendiendo en las reuniones mensual, estamos viendo una revelación extraordinaria que Dios ha estado manifestando para alimentar nuestras vidas espirituales, como para pactar de nuevo o aprender más de lo que Dios le ha revelado, para transmitirlo, porque si lo oímos y no lo transmitimos, las regiones o los distritos van a estar siempre como con oídos sordos, pero no saben. Amén. Amén, amén. En una intervención del distrito le decía a los pastores que aprendamos a oír la voz de Dios, porque nosotros estamos, digo, por ejemplo, como pastores distritales, yo tengo muchas áreas donde poco acceso a tecnología, ¿verdad? Pero estoy trabajando para que los pastores salgan de ese anonimato ahí, porque ellos tienen cómo salir de ellos. Era que les decía que aprendiéramos a oír la voz de Dios, porque el Señor está dando las directrices y las revelaciones semanalmente o quizás a diario, pero nosotros las recibimos como pastores de distrito por medio del apóstol en Reforma Apostólica, y tenemos que transmitírselas a ustedes, pero esto tiene que funcionar en mí primero. Yo como pastor distrital tengo una congregación a mi cargo, y mi congregación pues tiene la facultad, ¿verdad? No solamente oírme a mí, sino oír Reforma Apostólica, todo eso,
gloria a Dios, pero mis pastores. Entonces le digo, ¿y ustedes cómo van a hacer si ustedes no se meten a este mover del Espíritu Santo? Salgamos de ahí. Entonces el Señor me llevaba a que lleváramos una computadora, 2 computadoras, y que a través de los discípulos allá en Melchor, le enseñáramos a los pastores a que ellos aprendan a ocupar una computadora y mantener esa relación ya, pues, para que el trabajo se pueda hacer un poquito más fuerte a través de mi persona, pues, porque mi persona, yo me lleno, por ejemplo, en Reforma, me ministro y todo eso, pero ya cuando estamos en el frente de que tal vez ocupamos un día o cuántas horas que dejo con el gremio de pastores, el tiempo no nos alcanza, pues. No nos alcanza. Entonces, uno de los pastores del Consejo Distrital dijeron una palabra, él dijo una palabra, qué tremendo esto, digo, porque ahora yo veo que nosotros no nos vamos a dar abasto para estar enseñando lo que realmente tiene que ser la función del sacerdocio en este tiempo. Ahí culminamos en la plática. Sí, no nos vamos a dar abasto. Sí. Esto no es ni siquiera una parte de lo que el Señor ha mostrado. O sea, el Señor ha mostrado. Y estaba meditando, apóstol, perdón que intervenga en eso, pero estaba meditando de lo que compartió el Señor en marzo y lo que compartió en agosto. Y alguien de nuestros pastores, no sé quién fue el que dijo, ¿verdad? Tal vez algunos ponen, ¿verdad? Y dicen que tanto repite lo mismo el apóstol de Reforma, como que si lo mismo dijera, pero al estar allí, uno mismo se da cuenta que no es lo mismo. Pues. Pero que tiene que ver con lo que dijo en marzo, con lo que dijo en agosto, y que lo enlaza, y ahora nos lleva a una cumbre, ¿verdad? Dice, para sacerdotes, manos a la obra, ¿verdad? Y yo estoy maravillado por eso, ¿verdad? Porque hasta ahí en ese tiempo. Ahora, estos 3 desafíos son los que debemos de llevar. Desafío personal, el desafío hacia los siervos de Dios y el desafío hacia las iglesias. Ahora recordemos, un mal sacerdocio produjo una crisis a todo un pueblo. Que el arca fuera robada, y años y años y años y años pasaron sin el arca. Miles tuvieron que morir por eso. Y miles murieron por eso. Primero 4,000 y después 19,000. ¿Y cuántos después? Después murieron 37,000. O sea, cuando vemos los que murieron, casi 80,000 personas. Por gusto, pues, va. Qué importante es entonces esto de que lo veamos, la responsabilidad que tenemos, y que la cumplamos y que lo hagamos conforme a lo que el Señor realmente quiere que se haga, conforme su propósito y conforme su plan. Pongamos un momento de pie. Cada uno vamos a hacer una decisión personal, una posición personal. Hacer este desafío nuestro. No solo hacer un desafío como que fuera a nivel así para otros, sino es nuestro, es para mí. Es para mí. Es lo que el Señor nos está hablando hoy de lo que debemos ser. Así que cada uno empecemos allí. No va a ser a nivel general la oración, cada uno personalmente. Por eso la primera parte fue para que comprendiéramos lo sublime de este sacerdocio. Que es un sacerdocio real para servir a un rey. Pero también que es un sacerdocio genuino.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso es. Que desde hoy nos propongamos al estilo Daniel. No contaminarnos, pero también comer lo que corresponde. No contaminarnos con lo que nos va a afectar y nos va a dañar, pero hacer lo que nos corresponde. Esa determinación de Daniel implicaba una renuncia, pero implicaba una acción. No era solo una acción. No podemos accionar hacia el presente si no dejamos atrás el pasado. Costumbres, tradiciones, paradigmas. Sacerdotes del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Oh, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Oh, glorioso Dios. Sacerdotes para Él, para Dios nuestro Padre. Así es, así es. Primeramente, Señor, Es sublime lo que tenemos. Es glorioso lo que tenemos. Es grandioso. Las palabras se quedan cortas a lo que es realmente lo que Dios ha hecho. Nos ha hecho a nosotros. No es por nombramiento, es por naturaleza. Es por naturaleza, es por lo que somos en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso es que Él fue un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, sin culpa, porque esa es la clase de iglesia que Él viene a recoger. Oh, bendito sea tu nombre. Que seamos celosos en los grupos de comunión familiar. Que seamos celosos en todas las áreas del desenvolvimiento de la iglesia. Con los de alabanza, con los de escuela dominical, con los diferentes departamentos. Que todo realmente sea para la gloria del Señor. Oh, bendito su nombre. Oh, bendito su nombre. Oh, bendito su nombre. Glorioso. Glorioso, glorioso, glorioso. Aleluya. Es renuncia, pero también es acción. Es un seguir adelante, no a pesar de, sino es un seguir adelante dejando las cosas del pasado, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está adelante. Oh, glorioso su nombre. Alabado sea su nombre. Es discipular a personas fieles. El consejo de los distritos debe ser compuesto por personas fieles. Los asistentes pastorales en cada iglesia deben ser personas fieles. Los discipuladores deben de ser personas fieles.
Los discípulos de cada grupo tienen que llegar a ser personas fieles. Los del grupo de alabanza tienen que ser personas fieles. Las que enseñan a los niños tienen que ser personas fieles. Todas las áreas del desenvolvimiento de la iglesia tienen que ser personas fieles. Y fiel no es el que sabe, fiel es el que ejecuta. Oh, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Oh, glorioso el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito y exaltado sea su nombre. Glorioso sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Y glorioso su nombre. Te exaltamos, oh Padre, y te bendecimos. Porque eres grande y glorioso. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Y declaramos, Señor, que como se dijo, que desde Dan hasta Berseba conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová, que desde el norte hasta el sur, del este al oeste, en todas las naciones, se conocerá que los de Misión Cristiana del Calvario son fieles a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Solo quisiera decirle al pastor Walter, el Señor me mostró al pastor Walter y me decía el Señor de que estás detenido, pero no porque tú quieras estar detenido, me dice el Señor, sino tu distrito te ha detenido, dice el Padre. Pero viene una intervención divina de parte del Señor sobre todas las iglesias que tú estás dirigiendo, porque te han oído, pero han hecho lo que quieren, dice el Señor, y eso te tiene detenido a ti en tu ministerio. Por eso es que no has crecido, dice el Señor, como es crecer, pero que viene una intervención divina de parte del Señor, porque Él va a trabajar ese distrito, y el próximo año se va a hablar mucho de tu distrito, dice el Señor, pero porque va a haber una intervención divina, un cambio de mentalidad, dice el Señor. Y dice el Padre que entonces vas a florecer, vas a crecer, y nada te va a poder detener, dice. Eso recibí parte del Señor. Apóstol, solo una pregunta. En la última, ¿cómo se llama? Usted dio las fechas del evento de marzo, de agosto, pero de diciembre no logré, o de noviembre no logré oírlo exactamente. No sé si en la tarde vaya a haber tiempecito para que usted nos diga. Sí, voy a explicar bien eso de las fechas y también para que todos lo comprendamos bien, y entonces sí voy a explicar bien lo de las fechas. De noviembre dijo 20, 21. Gracias. No le agarraba la gallina. Vienen corriendo desde allá abajo.
Gallina sudada. 10 minutos. Carita de Melchor. 10 minutos. Es una gallina atlética. No se deja agarrar.